Ahora sí, le invito a que me acompañen en sus Biblias en Lucas capítulo 3, hoy sí. Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 20, vamos a estar predicando hoy. Estos versículos de Lucas capítulo 3 del 1 al 20. Damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Padre, que tu presencia nos dirija por medio de tu palabra, Señor, que nos ayude a exponer tu evangelio de manera fiel y clara, Señor. Señor, yo te ruego, Padre, que tú hables a los corazones, Dios mío, que tú nos recuerdes, Señor, cómo nosotros debemos permanecer fieles a tu evangelio, Señor, que eres tú el que haces la obra, el cambio, Señor, el radical que habita, que hay en las personas, lo haces tú, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que en esta hora tú ministres a nuestras vidas, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Hay un sonido que emite la radio, televisión y ahora hasta los celulares cuando se acercan los huracanes. Y es un sonido muy peculiar, como una pequeña alarma. Bastante fuerte, ¿verdad que sí? Un sonido bastante peculiar. Pero la realidad es que tiene que hacer así porque tiene que llamar la atención de las personas que están distraídas en diferentes situaciones o trabajo. Y la realidad es que la importancia que tiene este sonido, porque es que nos recuerda o nos avisa que hay una alerta, hay un peligro inminente y tenemos que prepararnos. Y esto pues obviamente pues puede salvarle la vida a mucha gente. Y yo meditaba en eso mientras leía esta porción, y es que Juan el Bautista fue como esa alarma
que suena, ¿verdad?, cuando vienen los huracanes o cuando hay emergencias. Juan fue esa voz de alerta peculiar que comenzó a Dios a utilizar para anunciar acerca de aquel que vendría. Juan vino a dar aviso acerca de aquel rey que estaban esperando y que era necesario que se prepararan para recibirle, que estuvieran preparados para recibir a aquel que estaría separando el trigo de la paja, el rey que establecería su reino. Y Juan, cuando hizo este llamado, lo hizo con una voz fuerte, con un mensaje claro que logró que los que escucharan este mensaje respondieran con una pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa fue la pregunta que trajo a todas las personas que escucharon este mensaje. Porque la predicación fiel del evangelio requiere una respuesta. La predicación fiel del evangelio requiere una respuesta. Y ese es el argumento que vemos en esta narrativa. Es por eso que hoy por tema le he puesto a esta predica: ¿qué haremos? Y la respuesta: arrepiéntete. A la pregunta ¿qué haremos?, la respuesta es: arrepiéntete. Y cuando vemos esta narrativa nos encontramos que Lucas comienza estableciendo el contexto en el cual Juan iba a estar desarrollando su ministerio. O sea, el contexto en el cual el predicador tendría que llevar el mensaje. Y él comienza diciendo el día, la hora, ¿verdad? Decía el año 15 del imperio de Tiberio César. Y comienza a desglosar quiénes eran los gobernadores de esa época: Poncio Pilato, Herodes, Felipe y Lisanias. Pero no solamente habían 4 gobernadores, lo que indica que había una división en el imperio, y por lo tanto, cuando buscamos un poquito más profundo acerca de estos gobernadores, nos damos cuenta que cada uno de ellos eran crueles. Eran gobernadores crueles que hacían mucha maldad, sobre todo obviamente a los cristianos, aunque todavía en ese momento no habían cristianos, pero esta gente de por sí eran crueles contra los judíos. No solamente vemos que hay un gobierno que es cruel, ese es el contexto de Juan que va a comenzar a predicar, es un gobierno cruel, sino que también vemos que hay 2 sumos sacerdotes, cuando la palabra de Dios siempre estableció que debía haber un sumo sacerdote, pero habían 2. La razón por la que habían 2 es que los mismos romanos habían quitado a uno y habían puesto a otro. Habían puesto uno que estaba de acuerdo a Roma y el otro lo habían bajado, pero como tenía mucha influencia dentro de los judíos, pues todavía seguía siendo considerado como sumo sacerdote. De hecho, cuando llegamos más adelante, hasta que Jesús es traído delante de los tribunal del sumo sacerdote, a quienes va a casa y están esos 2, Anás y Caifás. Así que sabemos entonces que no solamente el gobierno es cruel, sino que aquellos que están a cargo de dirigir lo que es la religión están también apartados del buen camino del Señor. No están llevando a cabo su función, y es dentro de ese contexto que Dios levanta a Juan el Bautista para predicar un mensaje, y es el mensaje del arrepentimiento. Y dice que Juan recibió la palabra de Dios en el desierto, y cuando nosotros vemos la palabra del Señor acerca del desierto, nos damos cuenta que Dios utiliza muchas veces el desierto como un anticipo preparatorio para algo más adelante que vendrá. Cuando vemos al pueblo de Israel, Él los sacó de Egipto, ¿a dónde los llevó? Al desierto. Y luego más adelante en el ministerio, lo vamos a ver más adelante en nuestras prédicas, vamos a ver que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Así que Juan estaba en el desierto como un anticipo preparatorio a lo que sería su ministerio, y allí, mientras esperaba el momento de Dios, recibió la palabra de Dios para que comenzara a predicar acerca del arrepentimiento y del bautismo como parte de lo que sería su ministerio precursor de prepararle el camino a Jesucristo. Y Lucas, cuando ve esto, él dice, mira lo que hace Lucas dice: Juan
Es entonces el cumplimiento de lo que dice Isaías 40, 3 y 4, que es lo que leemos en la porción. Versículo 4b, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Lucas está diciendo que es Juan ahora, cuando sale a predicar, que se está cumpliendo esta profecía de Isaías 40, 3 y 4. Y la razón por la que Lucas comienza a utilizar esta porción es porque en la antigüedad, cuando habían reyes que querían visitar diferentes provincias de su reino, enviaban a los súbditos antes que llegara el rey para que fuesen a preparar el camino. So que si las calles estaban rotas, muy parecido hoy día, que cuando el gobernador va para un sitio, ¿qué hacen? Embellecen todo. Embellecen las carreteras, limpian el patio, preparan todo para que cuando él llegue todo se vea bien bonito. Exactamente hacían lo mismo con los reyes. Había que rellenar las carreteras, obviamente en ese tiempo no habían carreteras embreadas, eran de tosca, eran montes, había que rellenar, había que limpiar el patio, dejar todo bonito para cuando el rey viniera en su carroza real, estuviera todo listo el camino. Y Lucas lo que está diciendo es, así como la gente prepara el camino para la llegada de los reyes terrenales a sus provincias, Juan es el encargado de preparar el camino para la llegada del rey que vendrá, que es Cristo Jesús. Y Juan tiene que llevar un mensaje, porque Juan es un portavoz del rey que vendrá. ¿Cuál es entonces el mensaje que trae el mensajero, que es Juan, o lo que nosotros pudiéramos llamar el mensaje del predicador? Es un llamado al arrepentimiento. Pero cuando nosotros vemos estos versículos del 7 al 14, que viene constituyendo el mensaje del predicador, este mensaje del predicador está constituido por 4 partes, 4 subtemas, que se las voy a mencionar y luego las vamos a ver una a una. Número 1, hay una confrontación acerca del corazón pecaminoso. Número 2, hay un llamado al arrepentimiento. Número 3, hay una advertencia para aquellos que no se arrepienten. Y número 4, hay una manera práctica de cómo se debe ver la vida de aquellos que se han arrepentido. Exactamente un sermón. Y esto fue el sermón que predicaba Juan cuando estaba en el desierto. Podemos ir directamente al versículo 7. De ahí en adelante puede leer conmigo el sermón de Juan. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras. Qué buena introducción. Esa era la introducción de Juan a su mensaje. Los miraba y decía: oh generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vuestros corazones a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Mire qué corta predicación de Juan. Apenas unas 4 oraciones contundentes, directas al grano. Este era el mensaje de Juan. Ahora vamos a verlo con más detenimiento. Él comienza haciendo una confrontación directa, porque nadie llega a donde usted le dice: oye, tú eres una víbora, ¿viste? Usted no esperaría que yo me pare aquí y los mire así y le diga: ¿cómo se encuentran mis amadas víboras? Uno no esperaría eso. Pero eso fue lo que Juan hizo. Juan fue directamente al grano, no había tiempo que perder. Le dijo: ustedes ¿saben qué? Ustedes son una generación de víboras. Ustedes están mal. Ustedes están mal. Y se piensan que están bien. Eso es lo que está diciendo él. Ustedes están mal, ustedes son una serpiente, pero ustedes piensan que están bien. Y cuando nosotros vamos a la palabra, cada vez que nosotros encontramos la palabra serpiente o algo relacionado, lo que hace la palabra es que relaciona a la serpiente con la serpiente antigua, que es Satanás.
Así que prácticamente, si él le está diciendo generación de víboras, le está diciendo en otro tema, hijos de Satanás. Usted, generación de Dios, o generación de víbora. O sea que esa fue la introducción de Juan. Ustedes son hijos del diablo, como decía Jañito, ¿verdad? Juan está siendo directo. Él los confronta y les dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Esta pregunta retórica no es que está buscando una contestación en sí, lo que él está buscando es llevarlos a darse cuenta de que ellos piensan que por simplemente ser descendientes biológicos de Abraham, automáticamente llevan a ser salvos. Y él tiene que recordarle, déjeme decirle algo, no porque usted tenga sangre de Abraham o venga de esa descendencia, usted va a ser salvo. Ustedes son una generación de víboras. Así que él los confronta. ¿Por qué sabemos esto? Versículo 8. Por lo que el versículo 8 que es que él hace un llamado al arrepentimiento. Él los confronta con su pecado y luego los llama al arrepentimiento. Versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos por padre a Abraham. O sea, olvídense de dónde ustedes vienen, lo que tienen que arrepentirse de su pecado. Olvídense de dónde ustedes vienen, ustedes lo que necesitan es arrepentirse de su pecado. De hecho, cuando Cristo vino, se sentó en un momento dado a hacer unas parábolas, a tener unas discusiones con los fariseos, que decían que los fariseos y nosotros tenemos por padre Abraham exactamente lo mismo. Y Jesús, lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 39 hasta el 44, hablando con los fariseos les dijo esto. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esta es la respuesta de los fariseos a Jesús. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús confrontó a los fariseos diciéndole, ustedes se piensan que son hijos de Abraham, pero déjenme decirle la realidad es que ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Esto es lo que Juan está diciendo a la generación, ustedes vienen al desierto, aunque yo los bautice, pero déjame decirle algo antes de bautizarlo, ustedes son unos hijos del diablo y tienen que arrepentirse de su pecado. Suena fuerte, pero es la verdad. Era necesario que él aclarara este pensamiento erróneo. De hecho, él le dice, ¿sabe qué? Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Eso fue la contestación que él le dio. ¿Qué quiso decir él cuando dice que aún de estas piedras? Él lo que está diciendo que Dios puede hacer cualquier cosa para crear una descendencia, una genealogía, una generación que sea de hijos que le sirvan a él de todo corazón. Porque Jesús no solamente vino a salvar a aquellos que eran de la descendencia de Abraham, biológicamente hablando, sino que Él vino a salvar a aquellos que son de la descendencia de Abraham por medio de la fe. Esos son los hijos, los verdaderos hijos de Abraham. Aquellos que creen en Jesucristo. Es por lo tanto que Él dice que, mire, ¿sabe qué? Dios puede levantar a un pueblo de estas mismas piedras porque Él vino a salvar, dice aquí, a muchos, como decía Isaías capítulo 40, versículo 4, y verá toda carne la salvación de Dios, no solamente de los judíos, sino todos aquellos que crean en Él. No existe tal cosa como una salvación heredada de los padres. Y esto es un buen recordatorio para los hijos. No existe salvación heredada de los padres. Cada individuo debe arrepentirse de sus pecados y poner su confianza solo en Jesús. Tercer lugar, luego de Juan haberles dicho, confrontarlos con su pecado, decirle, ustedes son hijos del diablo, de llamarlos al verdadero arrepentimiento, ahora él le dice, ¿cuál va a ser la consecuencia de aquellos que no se arrepienten? ¿Cuál es la consecuencia
Lo vemos en el versículo 9. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Se corta y se echa en el fuego. Es decir, el destino final de aquellos que no se arrepienten de su pecado es el juicio y la destrucción final. Cuando Juan habla del juicio, lo hace de manera presente. Dice, el hacha ya está puesta. No es algo que va a pasar después. Él dice, el hacha ya está puesta, está lista. Es por eso que cuando Jesús predica, cuando Jesús comienza su ministerio, Él no habla de condenación, sino Él habla de salvación. ¿Por qué qué? Porque ya están condenados. Él no tiene que venir a hablar de lo que ya son, ya están condenados. Lo que único que falta es que se cumpla el tiempo del juicio final, pero ya están condenados. La condenación está sobre ellos, la pena está sobre ellos. Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, esto es Jesús hablando. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, perdón, esto es Juan hablando, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya está presente, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso la necesidad de predicar el arrepentimiento. La condenación no es algo futuro, no es algo presente. Lo que no ha llegado es el juicio final, donde se va a llevar a cabo la pena. Pero la condena ya está sobre cada uno de aquellos que no han creído en Jesucristo. Dios en su paciencia da oportunidad para que los pecadores se arrepientan y vengan delante de Él en humillación. Pero aquellos que no se arrepienten y no confían en Jesucristo para salvación, el destino de muerte está asegurado. Podemos decir, el infierno es una realidad. Lo crean o no, es una realidad. Hay una verdad inevitable y es que los impíos van a ser destruidos. Eso no hay nadie que lo cambie. Los impíos serán destruidos. Cuando usted lee la palabra, inclusive en los salmos, usted va a ver mucho de esta verdad, donde el salmista, mientras ora y habla acerca de las injusticias de este mundo, también declara que los impíos recibirán su merecido y solamente él espera la salvación del Señor. Así que la predicación de Juan incluye también recordarle a aquellos que no se arrepienten cuál será su destino. Es parte del mensaje fiel del Evangelio. Pero no solamente eso, sino que también ofrece maneras prácticas de cómo dar fruto. Porque vemos la respuesta entonces de aquellos que han sido confrontados. ¿Cuál es la respuesta de estas personas que están escuchando el mensaje de Juan el Bautista? Versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Ellos comprendieron en esas cortas palabras que los estaban confrontando, que ellos eran pecadores, que necesitaban arrepentirse, y el llamado estaba abierto. Y ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo, él les dijo, y comenzó Juan a dar maneras prácticas en las cuales se ve el verdadero arrepentimiento en función. Maneras prácticas en las que se ve el verdadero arrepentimiento en función. Él dice, el que tiene 2 túnicas, que le dé el que no tiene. El que tiene que comer, que haga lo mismo. Vinieron unos publicanos. Los publicanos no eran judíos. Y si eran judíos, trabajaban para el gobierno. Él no les dijo, renuncien a su trabajo. Él les dijo, no exijáis más de lo que se les está ordenado. O sea, hagan su trabajo, sean honrados. A los soldados, que son romanos, también, ¿qué nosotros haremos? Pues mira, no extorsionen a la gente, no los presionen para que hagan cosas que no tienen que hacer, no los calumnien, no mientan. Estén contentos con su salario. O sea, Juan le dijo, ¿usted quiere saber cómo se ve la vida? Así se ve.
La vida de aquel que se arrepiente se ve de esta manera. Es una persona que comparte, es una persona generosa, una persona agradecida, una persona que no calumnia, una persona que no miente, una persona que está contento con el trabajo, con su jefe y con lo que se gana. Pero esto no sale y no nace si todavía no hay un verdadero arrepentimiento al cual las personas hayan venido por medio de Jesucristo. Jesús mismo hablando en Mateo 7, 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si volvemos atrás, aquí en Lucas mismo, Juan, el apóstol, el Juan el Bautista le está diciendo: el hacha ya está puesta. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿No son exactamente las mismas palabras que dijo Jesús? Y Jesús dice que un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da malos frutos, porque un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar bueno, ni viceversa. ¿Qué significa? Que del buen corazón salen las buenas cosas y del mal corazón salen las malas cosas. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de corazón para que puedan haber buenos frutos. El arrepentimiento del que está hablando Juan no es solamente uno de: ay, perdóname, me equivoqué, de remordimiento, como le pasó a Judas. Judas tuvo un remordimiento, se arrepintió de haber entregado a Jesús. ¿Y qué hizo? Se quitó la vida. El corazón no había cambiado. Es necesario que haya un cambio del corazón. Y entonces, para que pueda haber buenos frutos, nosotros los predicadores tenemos que entender algo. Y es que nosotros no hacemos el cambio. Nuestro trabajo es predicar el evangelio fiel, confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento, recordarle las consecuencias y después decirle: pero en Cristo tú puedes obtener salvación. Y si tú vienes a Cristo, tú puedes caminar como Dios manda. Entonces, no solamente es el mensaje, ese es el mensaje de Juan, es el mensaje que confronta, es el mensaje que llama al arrepentimiento, es el mensaje que les recuerda que solamente por medio de Cristo es que pueden haber buenos frutos, pero solamente eso lo hace el Espíritu Santo y no el predicador. Solamente lo hace el Espíritu Santo y no el predicador. Juan podía decir muchas cosas, pero él no podía cambiar a nadie. Él simplemente tenía que confiar. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque cuando vamos al versículo 15 y 16, vemos el carácter de este predicador. Dice: como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. O sea, ya la gente decía: wow, mira, yo creo que este es el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero hay uno que viene que es más poderoso que yo, que ese viene, que yo no soy ni siquiera digno de desatar ni siquiera las correas de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él reconocía cuál era su posición. Yo soy un mensajero, yo soy un portavoz, pero el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores es el que viene después de mí. Ese es el que realmente puede hacer la obra en sus corazones. Yo los estoy bautizando aquí en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego para que puedan cambiar sus vidas. Yo como predicador tengo que recordarme esta verdad. No soy yo, es Cristo en mí. No soy yo, es el Espíritu Santo el que obra. Trabajo mío como predicador es siempre apuntar a Cristo, apuntar a aquel que fue a la cruz por mí, murió y resucitó, ascendió y está reinando. Yo solamente soy un mensajero de Él.
todos y cada uno de nosotros que podamos compartir el evangelio con cualquier persona, somos meramente mensajeros del verdadero Rey de Reyes. Aquel que es poderoso, no solamente para bautizarnos, sino para cambiarnos por completo. Nos purifica con su Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo el que permite que podamos dar buenos frutos. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Mire, nosotros inclusive vemos un ejemplo de eso en Hechos. Ya Juan fue antes que Jesús comenzara su ministerio, pero cuando vemos Hechos, que es luego de que Jesús ha ascendido a los cielos, vemos a Pedro predicándole el evangelio a las multitudes, y luego de predicarle el evangelio a las multitudes, ¿cuál es la respuesta de las multitudes a Pedro? Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38. Dice, luego de que Pedro terminó de predicar, le dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La misma pregunta. Porque que el evangelio predicado fielmente provoca una respuesta. ¿Qué hago yo con esto ahora? Y Pedro, ¿qué le dijo? La misma respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque aún de las piedras Dios puede levantar hijos. Aquí vemos entonces ahora cómo Pedro, luego de haber Cristo muerto, resucitado y ascendido, está predicando el evangelio de Cristo a personas que no lo conocen. Posiblemente ahí habían judíos, pero también habían gentiles de diferentes lugares y estaban escuchando la predicación fiel del evangelio. Cuando fueron confrontados, hubo una respuesta: ¿qué haremos? Y el llamado: arrepéntete. Es el mismo llamado. La predicación fiel del evangelio trae una respuesta de parte de aquel que lo escucha. ¿Qué hago para ser salvo? O simplemente ignoro lo que se me ha dicho. No hay dos respuestas, no hay otra respuesta, no hay una tercera respuesta. Hay dos respuestas únicamente. ¿Qué hago para ser salvo? O simplemente ignoro lo que se ha dicho. Si ignora lo que se ha dicho, ya Juan nos dice que el hacha está puesta y en su momento va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Entonces, ¿queremos nosotros vivir vidas llenas de buenos frutos? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para vivir vidas llenas de buenos frutos? Arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra confianza en Jesucristo. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, entonces nos va a dar la capacidad de vivir vidas que produzcan buenos frutos dignos de arrepentimiento. Vidas que agraden al Señor. No solamente vemos entonces que el contexto en el cual Juan está predicando, que es un contexto difícil, igual que hoy día, el mensaje que es claro, que es fiel al evangelio, en el cual nosotros tenemos que mantenernos. Vemos la respuesta de aquellos que escuchan el evangelio. ¿Qué haremos? Vemos la dependencia de Juan de confiar en que el Espíritu Santo es quien hace la obra y convence de todo pecado. Él no es el que tiene el poder, es Jesús a través de su Espíritu Santo quien hace la obra. Pero también vemos en los versículos 19 al 20 que hay consecuencias de predicar fielmente el evangelio. Es una realidad con la que vivimos los predicadores. Juan vivía con esa realidad. Juan está viviendo en un tiempo difícil, en medio de gobernadores crueles, y el mantenerse fiel al evangelio trajo consecuencias a su vida. Pero él no dejó de predicar el evangelio. Él no le cambió, ni le bajó, ni lo aguó, ni dijo las cosas más bonitas para que no se ofendiesen, porque déjeme decirle algo, que cuando la palabra del Señor es predicada de verdad, a algunos los va a ofender. Porque a nadie le gusta que le toquen la llaga.
Pero eso no es problema del predicador. El problema del predicador es ser fiel. Y eso es algo que yo me tengo que recordar. Mi trabajo es ser fiel. Yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo hacer nada para convencer a nadie de que venga Cristo. Mi trabajo es ser fiel a la palabra y eso yo tengo que recordármelo, hermano, todas las semanas, día tras día. Porque si yo como predicador no me recuerdo esa verdad, ¿sabe qué? Voy a vivir frustrado. Porque yo voy a querer cambiar gente que yo no puedo cambiar. Eso no me toca a mí. Mi trabajo es predicar fielmente y atenerme a las consecuencias. Mi trabajo como predicador en esta iglesia es ser fiel al Señor y atenerme a las consecuencias. A algunos Él los va a salvar, los va a traer, los va a transformar y le vamos a dar gloria a Dios por eso. A otros Él los va a condenar y los va a llevar al infierno y allí serán destruidos y tenemos que dar la gloria a Dios por eso. Y en medio de ese mundo, algunos se van a levantar molestos con el predicador, como le pasó a Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Versículos 18 hasta el 20 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Él seguía predicando las buenas nuevas de salvación. Lo que hacemos domingo tras domingo aquí, nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación. Nosotros estamos muertos en nuestro pecado, pero vino Cristo y trajo vida. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Él para salvación. Nada más. ¿Qué mejor noticia que esa? Que no depende de mí, sino de Cristo. Pero, como Juan no escondía la verdad, dice que reprendió a Herodes el tetrarca por haberse llevado la mujer de Felipe para su casa. Y como lo reprendió y a Herodes no le gustó eso, lo mandó a la meter en la cárcel. Entonces, algunas de las consecuencias que puede sufrir aquel que se mantiene fiel al evangelio, a la verdad de Jesucristo, es que gente se levante en contra de él. Y para mí como predicador eso no me puede tomar por sorpresa. Yo tengo que estar preparado para que eso pase. ¿A Juan le pasó? ¿Quién soy yo? ¿Soy acaso yo mejor que Juan? Para nada. Juan terminó en la cárcel por simplemente haber dicho la verdad, haberlo acusado de adúltero. Puede haber que en un momento dado en que yo comience a predicar o que siga predicando la verdad y se levante gente a decir mentiras de mí, a meter calumnia, a levantarse, a crear resistencia, o peor aún me puede tocar la cárcel igual que a Juan, como le ha pasado a algunos pastores en algunas áreas del mundo. En Puerto Rico nosotros tenemos una bendición y es que aquí se puede predicar el evangelio libremente, pero hay otros lugares donde usted sale a la calle, predica el evangelio y va preso. Va preso. Pero ese es el precio a pagar de ser fiel. Porque hubo un precio mayor que tú y yo no podíamos pagar nunca y Cristo lo pagó por nosotros. Entonces, recapitulando, la predicación fiel del evangelio requiere, número uno, que confrontemos el pecado. La predicación fiel del evangelio requiere un llamado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La predicación fiel del evangelio requiere una respuesta de parte del que escucha. La predicación fiel del evangelio requiere entender que el trabajo de convencer le corresponde al Espíritu Santo y no al predicador. La predicación fiel del evangelio requiere entender las repercusiones negativas que éstas pueden traer. La predicación fiel del evangelio requiere entender y recordar que Jesucristo volverá para el juicio final. Aquellos que han puesto su confianza en Él obtendrán salvación y vida eterna, y aquellos que no lo hicieron serán destruidos en el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros en esta mañana? Hermano, yo soy esa voz que clama en el desierto. Hoy yo como pastor frente a ustedes como iglesia, yo soy una voz que clama en el desierto. Una voz que se une a las palabras de Juan haciendo un llamado al arrepentimiento y a dar frutos de tal arrepentimiento. Hoy yo he predicado el evangelio de Jesucristo de manera clara y precisa. Y Dios requiere de cada una de las personas que vivan una vida agradable a Él.
Vidas que den frutos dignos de arrepentimiento. Y este fruto solamente puede ser producido por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que este ha sido prometido para todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo. Si usted ha confiado en Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo y por lo tanto puede vivir vida agradable delante de Él. Pero ¿qué pasa si usted por alguna razón ha descuidado su vida espiritual y no está dando los frutos que debería dar? Pues mire, arrepiéntase. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en lo que Él ha hecho para que, mire, por medio de Él nuevamente su vida sea, mire, puesta en la línea correcta y comience a dar fruto. Cristo viene pronto a buscar un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y si nosotros vivimos una vida que no está dando verdaderos frutos, hoy es un buen día para que le pidamos al Señor: ayúdame, Señor, yo quiero dar frutos agradables a ti. Pero con la confianza de que ya Cristo pagó nuestros pecados. Y que por lo tanto podemos estar seguros que cuando Cristo venga, nos iremos con Él. Pero por otro lado, si tú eres una persona que todavía no ha reconocido a Cristo en su corazón, que todavía no ha reconocido el pecado, que ha estado viviendo de una manera desagradable a Dios y posiblemente dice: yo no es que, como yo decía esta mañana, no es que yo hago las cosas bien, yo soy bueno, yo no hago daño a nadie. Déjame decirte que tus obras no pueden salvarte. Es necesario que confíes en la obra redentora de Cristo. Todas nuestras obras, por buenas que parezcan, no son suficientes para saciar la ira de un Dios justo y santo. Es necesario que vengamos en fe delante del Señor Jesucristo, el único que ha vivido una vida completamente justa y santa delante de Dios. Es por medio de Él que nosotros podemos obtener salvación. Y es por medio de Él y de su Espíritu Santo que podemos dar los frutos buenos delante de Él. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mi llamado para ustedes, para los que no creen en Jesucristo: arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos, porque Cristo viene pronto. Estamos preparando el camino para el Rey que Reyes que viene. Estamos allanando las sendas para el Rey que viene. Y nosotros como creyentes debemos también estar preparados para eso. Preparemos el camino para el Rey que viene. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia, Señor. Tu palabra es clara, Dios mío. Tú nos llamas, Señor, al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, el único que vivió una vida santa y justa, Señor. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que están lejos de ti, Señor. Que traiga fe a los corazones para que puedan confiar en Jesucristo como su Salvador, Señor. Señor, produce en nosotros un deseo, Dios mío, de crecer espiritualmente, Dios mío. Y ayúdanos a dar buenos frutos delante de ti, Señor. Ayúdame a mí como predicador, Señor, a ser fiel a tu mensaje, Dios mío. A confrontar a quien haya que confrontar. A hacer un llamado al verdadero arrepentimiento. A recordarle la condena que pesa sobre ellos, pero sobre todas las cosas, a recordarle la buena noticia que en Cristo hay salvación, Señor. Que en Cristo hay salvación, Señor. Ayúdanos, Padre. Por Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Yo quisiera, hermano,